Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño, algo que el mundo adulto guardó en silencio porque tampoco lo sabía procesar, algo que fue pasando de generación en generación envuelto en el manto de lo familiar, de lo conocido, de lo que simplemente se acepta porque siempre estuvo ahí. Y es que no toda presencia que lleva tu apellido nutre tu alma. No todo vínculo que se llama familia es un vínculo que eleva tu energía, que respeta tu camino, que honra lo que eres en lo más profundo. Y quiero que te permitas escuchar esto, no desde el juicio, no desde la culpa, no desde esa voz interior que inmediatamente salta y dice que está siendo egoísta o ingrato, sino desde un lugar de claridad, desde ese espacio dentro de ti que ya sabe, que ya sintió, que ya reconoció en muchos momentos lo que voy a nombrar hoy. Porque hay personas dentro de nuestra familia que drenan nuestra energía de maneras que muchas veces no sabemos identificar. No porque sean malas personas en el sentido absoluto de la palabra, sino porque están operando desde niveles de inconsciencia muy profundos, desde heridas que nunca sanaron, desde patrones que repiten sin darse cuenta, desde dinámicas de poder, de miedo, de control, que llevan décadas instaladas en el árbol familiar y que se expresan a través de sus palabras, de sus silencios, de sus visitas, de sus comentarios, de su simple presencia en tu hogar y en tu campo energético. Y tu hogar, quiero que lo escuches muy bien, tu hogar no es solo un espacio físico, es una extensión de tu campo vibracional. Es el lugar donde tu alma descansa. Es el espacio donde tu energía se regenera, donde tu mente baja la guardia, donde tu corazón respira. Y cuando permites que ciertas energías entren a ese espacio sin discernimiento, sin conciencia, sin límites claros, estás abriendo una puerta que muchas veces tarda mucho tiempo en cerrarse. Imagina por un momento que tu hogar es como un campo electromagnético sensible. Todo lo que entra en él deja una frecuencia, una huella vibratoria, una conversación amorosa deja una expansión, una discusión deja una contracción, una presencia que te hace sentir pequeño, criticado, invadido, deja una resonancia que no se va cuando esa persona se marcha físicamente. Se queda en las paredes, se queda en tu cuerpo, se queda en tus pensamientos durante días, a veces durante semanas, y tú lo sabes, lo has sentido. Ese agotamiento inexplicable después de ciertas visitas familiares, esa sensación de que algo se vació dentro de ti, ese estado de irritación, de tristeza, de confusión que aparece sin que puedas ponerle un nombre claro porque sientes que no deberías sentirlo, porque se supone que la familia es amor, que la familia es refugio, que la familia es lo más sagrado que existe. Y sí, la familia puede ser todo eso, pero también puede ser el primer espacio donde aprendiste a traicionarte a ti mismo, el primer lugar donde suprimiste lo que sentías para mantener la paz, el primer ambiente donde aprendiste que tu verdad tenía que callarse para que los demás estuvieran cómodos. Y eso es lo que hoy quiero que revisemos juntos, desde la conciencia, desde el amor propio, desde esa madurez espiritual que no te pide que odies a nadie, sino que te pide que veas con claridad lo que es y que elijas desde ahí. Permítete sentir esto sin resistencia. No estoy hablando de cortar a nadie. No estoy hablando de construir muros de frialdad. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más transformador. Estoy hablando de aprender a reconocer qué tipo de energía traen ciertas personas de tu familia cuando entran a tu espacio y de desarrollar la conciencia suficiente para saber cómo proteger lo que es tuyo, lo que has construido, lo que has sanado, lo que todavía estás sanando, porque tu proceso espiritual, tu trabajo interior, tu crecimiento necesitan un ambiente de respeto, necesitan un suelo fértil y tú eres responsable de cuidar ese suelo. El primero de estos familiares que drenan tu energía de maneras que quizás nunca habías visto tan claramente es ese ser que yo llamo el portador de la queja perpetua. Y cuando digo portador de la queja perpetua no me refiero simplemente a alguien que a veces se queja, porque todos nos quejamos, todos pasamos por momentos en los que necesitamos expresar lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos cuesta. Me refiero a algo completamente distinto. Me refiero a ese familiar que llega a tu casa y en los primeros 5 minutos ya comenzó a hablar de todo lo que está mal en su vida, en la vida de los otros, en el mundo.
Me refiero a esa persona cuya conversación siempre gira sobre el mismo eje, el eje del victimismo, el eje de la queja, el eje de la injusticia perpetua que le toca vivir y que curiosamente nunca cambia, nunca mejora, porque en el fondo no hay una búsqueda real de transformación, sino una necesidad profunda de ser validado en su sufrimiento. Aquí quiero que observes algo muy importante. La queja crónica no es solo un hábito de comunicación, es una forma de relacionarse con la energía del entorno. La persona que se queja de manera compulsiva y constante está, en términos vibracionales, extrayendo algo del ambiente donde se encuentra. Está buscando de manera inconsciente una compensación energética para lo que siente que le falta internamente. Y cuando tú estás del otro lado de esa queja, cuando eres quien escucha, quien valida, quien intenta solucionar, quien ofrece perspectivas y consejos que nunca son recibidos ni aplicados, lo que está pasando en términos energéticos es un drenaje muy real. Tu campo se contrae, tu vibración baja, tu energía vital, ese recurso precioso que necesitas para tu propio camino, se está yendo hacia un agujero que nunca se llena. Y lo más sutil de todo esto es que muchas veces salimos de esas conversaciones sintiendo que fallamos, que no ayudamos suficiente, que deberíamos haber dicho algo distinto, que deberíamos haberlo hecho mejor. Eso es parte del ciclo. El portador de la queja perpetua no solo drena tu energía mientras está presente, sino que además deja instalado en ti un sentido de responsabilidad que te persigue después de que se fue. Empiezas a pensar en cómo ayudarlo, en qué podrías hacer, en sí deberías llamarle, en sí fuiste suficientemente compasivo. Y mientras haces todo eso, tu propia vida, tus propias necesidades, tu propio proceso interior quedan en segundo plano. La conciencia que quiero que integres aquí es esta. Compasión no significa absorción. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo no permitir que su energía de queja defina el ambiente de tu hogar. Puedes escuchar con presencia sin convertirte en el recipiente de descarga de todo lo que esa persona no quiere sentir directamente. Y puedes establecer desde el amor, desde la firmeza serena, un límite que diga: en este espacio me cuido, en este espacio mantengo la frecuencia que necesito para seguir creciendo, para seguir siendo lo que soy. Porque cuando tú no cuidas esa frecuencia, cuando permites visitas interminables cargadas de queja dentro de tu hogar sin ningún tipo de conciencia sobre lo que está pasando, lo que termina sucediendo es que tú también empiezas a bajar de vibración, empiezas a ver el mundo desde los ojos del que se queja, empiezas a notar más lo que falta, más lo que duele, más lo que está mal. Y eso no es porque el mundo cambió, es porque tu campo energético se contaminó. Y recuperar esa frecuencia después requiere tiempo, requiere práctica, requiere trabajo interior que muchas veces no sabemos que estamos haciendo para deshacer lo que absorbimos sin darnos cuenta. El segundo familiar que drena tu energía de maneras profundas y que pocas veces reconocemos como tal es el que yo llamo el juez invisible. Y le llamo invisible porque muchas veces su juicio no llega en forma de crítica directa. Muchas veces llega disfrazado de preocupación, de consejo, de interés genuino por tu bienestar. Llega en frases como: es que me preocupa cómo estás viviendo, o no crees que deberías hacer las cosas de otra manera, o simplemente en una mirada, en un silencio cargado, en ese gesto sutil que sin decir nada te está diciendo que lo que eres, lo que decides, lo que construyes no es suficiente, no es correcto, no encaja con lo que esa persona espera de ti. El juez invisible opera desde un lugar de profunda insatisfacción interior que proyecta hacia afuera. Y lo que te proyecta a ti no es necesariamente lo que piensa que eres, sino lo que no puede aceptar de sí mismo. Las personas que más juzgan son las que más se juzgan internamente, y esa presión que sienten hacia adentro necesita una válvula de salida, y muchas veces esa válvula eres tú, que llevas sangre parecida, que compartes historia, que de alguna manera representas algo para ellos que activa todas sus sombras no integradas. Permítete sentir lo que pasa en tu cuerpo cuando estás cerca de alguien así. Notas si te encoges un poco, si tu voz cambia, si empiezas a hablar menos de lo que realmente piensas o sientes porque sabes por experiencia que lo que digas va a ser medido, evaluado, catalogado.
Eso es lo que hace el juez invisible en tu campo energético. Te hace pequeño antes de que diga una sola palabra, porque tu sistema nervioso ya aprendió a anticiparse, a prepararse, a protegerse de un juicio que puede llegar en cualquier momento y desde cualquier ángulo. Y lo que pasa cuando permitimos que el juez invisible entre a nuestro hogar de manera frecuente y sin conciencia es que empezamos a instalar esa mirada juzgadora dentro de nosotros mismos. Comenzamos a vernos con sus ojos, comenzamos a cuestionarnos con sus preguntas. Comenzamos a medir lo que somos con la regla que él o ella usa, que es una regla que no fue hecha para ti, que fue hecha desde el miedo, desde el condicionamiento, desde una visión muy limitada de lo que significa una vida bien vivida. Y eso es un robo energético y espiritual de los más profundos que existen, porque no solo te drena en el momento, sino que te instala voces que después cuestan mucho silenciar. O sea, aquí quiero que observes algo. Tu proceso espiritual, tu despertar, tu camino hacia la conciencia necesita un ambiente de permiso. Necesita que puedas explorar sin que nadie te esté evaluando desde afuera. Necesita que te sientas libre de ser, de equivocarte, de cambiar de forma, de contradecirte, de evolucionar. Y la presencia constante del juez invisible en tu vida contamina ese espacio de permiso de maneras muy sutiles. Te vuelves más rígido en tus propias decisiones porque tienes que defenderlas. Gastas energía en justificarte que debería estar yendo hacia tu propio crecimiento. Y el miedo al juicio externo empieza a dictar decisiones que deberían nacer de tu verdad interior. La conciencia que quiero que integres aquí es que el camino espiritual maduro requiere que vayas soltando la necesidad de aprobación, especialmente la aprobación familiar, que es muchas veces la más arraigada, la que más temprano se instaló, la que va más profundo. No porque la familia no importa, sino porque tu verdad interior no puede depender de que nadie externo te diga que es válida. Pero mientras construyes esa autonomía interna, mientras fortaleces esa conexión con tu propia certeza, tienes también la responsabilidad de cuidar el ambiente donde esa semilla está creciendo. Y un ambiente donde el juez invisible hace visitas frecuentes y prolongadas no es un ambiente que nutra esa semilla, es un ambiente que la amenaza. El tercer familiar de esta lista es quizás el más difícil de reconocer porque opera bajo una capa de amor que parece genuino y en cierto sentido lo es, pero que en la práctica resulta completamente invasor y agotador. Es el que yo llamo el controlador amoroso. Y cuando digo controlador amoroso me refiero a esa persona dentro de tu familia que genuinamente cree que te ama, que genuinamente siente que lo que hace es por tu bien, pero que no puede relacionarse contigo sin querer dirigir lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, lo que eliges. Que no puede estar en tu espacio sin reorganizar tus cosas, sin opinar sobre cómo tienes tu casa, sin sugerir lo que deberías comer, cómo deberías educar, qué deberías priorizar, con quién deberías relacionarte. El controlador amoroso vivió generalmente en ambientes donde el amor y el control estaban completamente fusionados, donde aprendió que cuidar significa dirigir, que proteger significa controlar, que amar significa saber mejor que el otro lo que el otro necesita. Y esa fusión es tan profunda, tan inconsciente, que para esa persona no hay ninguna contradicción. Ella genuinamente no siente que está invadiendo, siente que está amando. Y eso es lo que lo hace tan complicado de manejar, porque cuando intentas poner un límite, la reacción que recibes es la del amor herido, es el ¿cómo puedes tratarme así después de todo lo que hago por ti? Que activa inmediatamente tu culpa y hace que retrocedas. Lo que el controlador amoroso hace en tu campo energético es ocuparlo, literalmente. Su presencia en tu hogar no te deja espacio para ser tú mismo. Empiezas a moverte de una manera diferente, a hablar de una manera diferente, a organizarte de una manera diferente, no porque así lo elijas, sino porque hay una presión sutil pero constante que te lleva hacia lo que esa persona espera de ti, y cuando se va, hay un periodo de recuperación. Un periodo donde tienes que volver a encontrar tu propio ritmo, tu propia forma, tu propio eje. Y ese periodo de recuperación tiene un costo energético que muchas veces no contabilizamos porque estamos demasiado ocupados, sintiéndonos culpables por haber tenido la visita agotadora. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta.
Puedes ser completamente tú mismo cuando esta persona está en tu espacio. Puedes tomar decisiones sin que haya un comentario. Puedes organizar tu vida según tu propia sabiduría interior sin que haya una corrección, una sugerencia, una preocupación expresada. Si la respuesta es no, si hay una contracción constante en tu presencia cuando esta persona está contigo, eso es información espiritual muy importante. No es una falla tuya. No es que seas demasiado sensible. Es que tu sistema de percepción interno está reconociendo una energía que no está en resonancia con tu libertad, con tu autonomía, con tu proceso de crecimiento. Y el hogar es el lugar donde esa autonomía debería ser más sagrada que en cualquier otro espacio. Porque es en el hogar donde te despojas de las máscaras, donde eres lo que eres sin editar, donde tu alma puede descansar de la actuación constante que el mundo exterior a veces requiere. Cuando el controlador amoroso llena ese espacio con su energía de control, aunque sea un control que viene del amor, estás siendo privado de ese descanso, de esa libertad, de ese reencuentro contigo mismo que el hogar tendría que brindarte. El cuarto familiar que drena tu energía es el que yo llamo el portador de catástrofes. Y este es especialmente relevante en el camino espiritual porque uno de los aspectos más fundamentales del despertar de la conciencia es aprender a relacionarse con la incertidumbre desde un lugar de confianza, desde un lugar de apertura, desde esa comprensión profunda de que la vida tiene una inteligencia que a veces supera nuestra capacidad de comprensión racional. Y el portador de catástrofes es exactamente lo opuesto a eso. Es ese familiar que vive en un estado permanente de anticipación del desastre, que está convencido de que lo peor siempre está por ocurrir y que cuando viene a tu hogar trae con él todas esas energías de miedo, de alarma, de anticipación negativa y las instala en tu campo como si fueran realidades inminentes. El portador de catástrofes llega y en pocos minutos ya te informó que el mundo está colapsando, que la economía va a quebrar, que las enfermedades están en todas partes, que alguien que conocen está muy mal, que hay peligros en cada esquina, que deberías tener miedo de esto y de aquello y de lo otro. Y lo hace desde una urgencia genuina, desde un estado interno de alarma que para él es completamente real. No está mintiendo, no está exagerando conscientemente. Está proyectando hacia afuera el estado interno de terror en el que vive y lo proyecta porque necesita que el entorno confirme lo que ya siente, porque si todos sienten lo mismo que él, entonces hay una validación de su experiencia interna. Aquí quiero que observes algo muy sutil y muy importante. El miedo es una de las energías más contagiosas que existen en el campo humano. Más que el amor, en muchos sentidos, porque el sistema nervioso humano está diseñado evolutivamente para responder al miedo de manera automática, sin filtro, sin procesamiento consciente. Cuando alguien en tu entorno está en un estado de alarma real o percibida, tu sistema nervioso lo detecta y empieza a sincronizarse con esa frecuencia casi de manera involuntaria. Es un mecanismo de supervivencia muy antiguo, pero que en el contexto actual se convierte en una vulnerabilidad, porque no estamos respondiendo a tigres reales, sino a narrativas catastrofistas que alimentan una vibración de miedo que, una vez instalada en tu campo, requiere un trabajo consciente significativo para ser disuelto. Y lo que el portador de catástrofes hace cuando entra a tu hogar con esa energía es exactamente eso. Instala en tu campo una frecuencia de alarma que empieza a colorear cómo ves el mundo, cómo percibes tu futuro, cómo te relacionas con la incertidumbre y el trabajo espiritual que habías hecho, esa confianza que estabas construyendo, esa apertura, esa rendición amorosa al flujo de la vida, puede debilitarse en una sola visita si no hay una conciencia y una protección energética clara. No es que no podamos estar con personas que tienen miedo. La compasión nos pide presencia con el otro, incluso en su miedo. Pero hay una diferencia enorme entre estar presente con compasión y sin contaminación y absorber el campo de miedo del otro hasta convertirlo en propio. Y esa diferencia se construye con conciencia, con límites claros, con la capacidad de elegir el tiempo y la forma en que permite ciertos campos energéticos dentro de tu espacio más íntimo. El quinto familiar de esta lista es uno que muchas personas encuentran especialmente difícil de identificar porque su forma de drenar energía es extremadamente sutil, casi invisible, y sin embargo produce uno de los agotamientos más profundos que existen. Es el que yo llamo el manipulador emocional silencioso.
Y cuando digo silencioso no me refiero a que no hable, sino a que su manipulación no ocurre a través de palabras directas, sino a través de energías, de silencios cargados, de miradas, de actitudes, de pequeños gestos que están diseñados de manera totalmente inconsciente en la mayoría de los casos para activar en ti la culpa, el miedo al abandono, la necesidad de aprobación, la angustia de no ser suficiente. El manipulador emocional silencioso es experto en hacerte sentir responsable de su estado emocional. Cuando no está bien, de alguna manera terminas sintiéndote culpable de eso. Cuando está enojado, aunque no lo diga, terminas moviéndote para intentar reparar algo que quizás ni siquiera hiciste. Cuando se siente ignorado, activa en ti esa vieja herida del abandono que aprendiste en la infancia y que todavía no terminaste de sanar, y de repente estás haciendo cosas que no necesariamente querías hacer, cediendo espacios que no querías ceder, sacrificando tu propio bienestar para manejar el estado emocional de alguien que en el fondo no está asumiendo responsabilidad por lo que siente. Aquí quiero que te detengas un momento, respira, porque esto que voy a decir es muy importante y quiero que lo recibas desde la claridad y no desde el juicio. La responsabilidad emocional es uno de los aspectos más fundamentales de la madurez espiritual. Cada ser humano, cada conciencia encarnada es responsable de lo que siente. No en el sentido de que tengas que fingir que estás bien cuando no lo estás, sino en el sentido de que lo que sientes es tuyo, es información que viene de tu interior y nadie más en el mundo externo puede ni debería ser responsable de gestionarlo por ti. Cuando alguien te hace sentir responsable de sus emociones de manera sistemática y lo hace de esa manera sutil e invisible que tiene el manipulador emocional silencioso, lo que está haciendo es transfiriéndote una carga que no te corresponde. Y esa carga tiene un peso energético enorme. Y el hogar debería ser el espacio donde te liberas de cargas, no donde las acumulas. Cuando el manipulador emocional silencioso hace visitas frecuentes a tu espacio, cuando su energía está presente de manera regular en tu ambiente más íntimo, lo que empieza a ocurrir es que comienzas a vivir en un estado de hipervigilancia emocional. Empiezas a leer constantemente el campo de esa persona para anticiparte a sus reacciones, empiezas a filtrar lo que dices, lo que haces, cómo te mueves, para evitar activar en ella algo que después se convierte en una carga para ti. Y eso, que suena a adaptación, que puede incluso sonar a consideración o a sensibilidad, en realidad es una trampa. Es una trampa que te desconecta de tu propio eje, de tu propia verdad interior, de tu propia capacidad de actuar desde lo que realmente sientes y quieres. El reconocimiento del manipulador emocional silencioso no pide que te enfurezcas con él, pide que veas el patrón con claridad y que elijas desde esa claridad. Pide que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Estoy eligiendo esto desde mi libertad o desde mi miedo? ¿Estoy cediendo este espacio porque genuinamente quiero hacerlo o porque temo lo que pasará si no lo hago? Y sea cual sea la respuesta que encuentres, que sea respondida con honestidad total y sin juicio hacia ti mismo, porque muchas veces esos patrones de cesión nacen de heridas muy antiguas que todavía están en proceso de sanación, y reconocerlos es el primer paso de esa sanación, no una razón para castigarte. El sexto y último familiar de esta lista es quizás el que más confusión genera en el camino espiritual, porque a primera vista puede parecer que no tiene nada de malo, que incluso tiene algo de positivo, que quizás debería ser tolerado con más paciencia y compasión. Es el que yo llamo el vampiro de la vitalidad. Y le llamo así no en el sentido dramático o demonizado del término, sino para describir algo muy específico que ocurre en el intercambio energético con ciertas personas. El vampiro de la vitalidad es ese familiar que, independientemente de lo que diga o lo que haga de manera específica, simplemente su presencia te cansa. No hay una pelea, no hay una crítica directa. No hay una manipulación obvia, simplemente cuando esa persona se va, tú estás agotado, completamente drenado, sin saber exactamente por qué. Y aquí es donde muchas personas se confunden, empiezan a culparse. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me agota tanto? Quizás soy demasiado sensible, quizás debería esforzarme más por estar bien con esta persona. Y esa autocrítica, esa confusión, esa sensación de que el problema está en ti y no en el campo energético del encuentro, es exactamente lo que hace que el drenaje continúe sin que hagas nada para protegerte.
lo que ocurre con el vampiro de la vitalidad es que hay una asimetría energética muy real en el intercambio. Hay personas que por sus propias heridas, por su propia desconexión de sus fuentes internas de vitalidad, que pueden ser la conexión con su esencia, con la naturaleza, con la creatividad, con el propósito, compensan esa desconexión de manera inconsciente tomando del campo de los que están cerca. No es un proceso deliberado, no es malintencionado, es simplemente un nivel de inconsciencia que todavía no ha encontrado cómo nutrirse desde adentro y mientras tanto se nutre desde afuera. Y si tú eres alguien con una vibración relativamente alta, con un campo energético relativamente nutrido, con un nivel de conciencia que ya está trabajando en el despertar, eres especialmente vulnerable a este tipo de drenaje porque hay un diferencial energético entre tu campo y el de esa persona que automáticamente crea un flujo en una sola dirección. Aquí quiero que integres algo que es fundamental en el camino espiritual. Cuidar tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Es la base desde la cual puedes genuinamente servir, amar, acompañar, contribuir. Una persona con el campo energético constantemente drenado no tiene nada para dar. No puede ser una presencia amorosa para nadie. No puede avanzar en su propio proceso de crecimiento. No puede ser la luz que ilumina a los que la rodean. Una copa vacía no puede llenar ninguna otra copa. No importa cuánto lo desee, no importa cuánto lo intente. Y lo que estás cuidando cuando proteges tu campo energético, cuando disciernes qué presencias permites en tu hogar y con qué frecuencia, no es solo tu bienestar personal, sino también tu capacidad de ser útil, de ser amoroso, de ser transformador en el mundo. Ahora bien, quiero que observes algo que es absolutamente central en todo lo que hemos hablado hasta aquí. Ninguno de estos 6 familiares que drenan tu energía es tu enemigo. Ninguno de ellos está haciendo algo con intención de dañarte, en la gran mayoría de los casos. Todos ellos están operando desde niveles de inconsciencia que son el resultado de heridas no sanadas, de condicionamientos muy profundos, de traumas que se instalaron mucho antes de que tuvieras la capacidad de elegir tu respuesta. Y desde ese lugar de comprensión, desde esa mirada de conciencia que no juzga sino que ve, la respuesta correcta no es el rechazo, no es el corte brutal, no es la frialdad defensiva. La respuesta correcta es la sabiduría amorosa. Y la sabiduría amorosa sabe distinguir entre amar a alguien y permitir que esa persona tenga acceso irrestricto a tus espacios más sagrados. Porque el amor verdadero, el amor que nace de la conciencia y no del miedo, no requiere que te borres a ti mismo, no requiere que sacrifiques tu bienestar para demostrar que amas, no requiere que abras todas las puertas de tu ser interior a cualquier energía que lleve el nombre de familia o de amor. El amor verdadero puede coexistir perfectamente con los límites. De hecho, un límite que nace del amor propio es uno de los actos de amor más profundos que puedes ofrecer, porque estás cuidando la integridad del vínculo al no permitir que se convierta en una dinámica de drenaje que a la larga destruye no solo tu bienestar, sino también la posibilidad de una relación auténtica. Aquí quiero que observes algo que he visto repetirse en muchos caminos espirituales y que quiero nombrarlo con claridad porque creo que es importante. Hay una trampa espiritual muy sutil que dice que si eres lo suficientemente consciente, si eres lo suficientemente amoroso, si tu vibración es lo suficientemente alta, entonces nada de lo externo puede afectarte. Entonces no necesitas límites. Entonces la protección energética es innecesaria porque el verdadero maestro permanece inamovible ante cualquier energía. Y eso, aunque tiene un grano de verdad muy profundo que reconozco, en la práctica se convierte muchas veces en una justificación para no cuidarse, para ignorar las señales del cuerpo y del campo, para continuar exponiendo la propia energía a dinámicas que la drenan, porque un ser espiritual no debería verse afectado por esas cosas. Esto es una ilusión espiritual y lo digo con todo el amor del que soy capaz. Estamos encarnados. Tenemos un cuerpo que siente. Tenemos un sistema nervioso que responde. Tenemos un campo energético que interactúa con el campo de todo lo que le rodea. Y negarle a ese sistema la protección que necesita en nombre de una espiritualidad más elevada no es evolución espiritual, es una forma refinada de abandono de uno mismo. La maturidad espiritual real no niega la necesidad de límites, la integra.
No niega el impacto de las energías del entorno. Lo observa y responde con conciencia. No dice, nada me afecta, sino observo lo que me afecta y elijo desde la conciencia cómo quiero relacionarme con ello. Y esa elección consciente sobre lo que permites en tu espacio, en tu campo, en tu hogar, es uno de los ejercicios más profundos de responsabilidad espiritual que existen. Porque estás siendo responsable de algo que te fue dado para cuidar tu energía, tu conciencia, tu proceso, tu espacio sagrado. Imagina por un momento que llevas mucho tiempo cultivando un jardín interior. Has trabajado la tierra con paciencia, has plantado semillas con intención, has regado con constancia, has observado cada brote con cuidado amoroso, has sacado las malas hierbas una por una, has creado un espacio de belleza y vitalidad interior que te ha costado tiempo, esfuerzo, lágrimas, dedicación. ¿Permitirías que cualquier persona llegara a ese jardín con botas cargadas de barro, arrancando flores sin darse cuenta, pisando los brotes más tiernos, dejando la tierra revuelta y confusa cuando se vaya? Probablemente no. Probablemente cuidarías ese jardín con mucho discernimiento sobre quién entra, cuándo, cómo. Pues bien, tu campo energético es exactamente ese jardín y tu hogar es el espacio físico que refleja y sostiene ese jardín interior. Cuidar quién entra, cuándo, cómo, por cuánto tiempo, no es egoísmo, es jardinería espiritual. Es la práctica de sostener las condiciones necesarias para que lo que estás cultivando pueda florecer. Y eso es un servicio no solo hacia ti mismo, sino hacia todo lo que tocas con tu campo. Porque cuando tu campo está nutrido, cuando tu energía está íntegra, cuando tu conciencia está despejada, todo lo que haces desde ahí tiene una calidad diferente, una profundidad diferente, una capacidad de contribuir al mundo de maneras que simplemente no son posibles cuando estás drenado, cuando estás confundido, cuando estás cargando el peso emocional de cada visita que no supiste discernir. Ahora quiero compartir algo contigo que va más allá del reconocimiento de estos patrones, que va hacia la práctica, hacia lo que puedes hacer de manera concreta para cuidar tu espacio y tu energía con conciencia y sin culpa. Lo primero que quiero proponerte es el reconocimiento sin resistencia. Antes de poder cambiar cualquier dinámica, necesitas verla con claridad. No desde el juicio, no desde la rabia, no desde la decepción, sino desde la observación pura. Cuando ese familiar que drena tu energía se va, en lugar de ignorar lo que sientes o de criticarte por haberlo sentido, simplemente observa qué siento en mi cuerpo ahora. ¿Dónde siento tensión, pesadez, vacío? ¿Qué pensamientos están activos? ¿Estoy en mi propio eje o estoy pensando en lo que dijo esa persona, en lo que debería haber respondido, en lo que debería haber hecho? Esa observación limpia y honesta es el primer paso, porque lo que no se ve no se puede transformar. Lo segundo que quiero proponerte es la práctica de la reconexión después del contacto. Después de cada interacción que sientes que drena tu campo, dedicar un tiempo, aunque sea breve, a reconectarte con lo que eres, con lo que sientes, con tu propio eje. Puede ser a través de la respiración consciente, simplemente llevar la atención a la respiración sin intentar cambiarla, solo observarla durante algunos minutos. Puede ser un momento de silencio, de contacto con la naturaleza, de movimiento consciente, de meditación. No desde la idea de que tienes que limpiar algo malo que entró, sino desde el reconocimiento de que tu campo necesita volver a su centro, a su frecuencia natural, a su propio tono, después de haber estado en contacto con una vibración diferente. Lo tercero que quiero proponerte es la práctica de la intención antes del contacto. Antes de recibir en tu hogar a alguien cuya energía sabes que puede ser desafiante para tu campo, tómate un momento de silencio. Respira y desde ese silencio establece una intención clara. En este encuentro me mantengo en mi centro. Estoy presente con esta persona desde el amor, pero sin perderme en su campo. Lo que es suyo no se convierte en mío. Permanezco enraizado en mi propia frecuencia, no desde el miedo, no desde la defensa, sino desde la conciencia. Desde el reconocimiento de que puedes estar presente con alguien sin fusionarte con lo que esa persona trae. Y aquí quiero explorar algo que es central en todo este camino. La pregunta que muchas personas se hacen en este punto es ¿cómo establecer límites con la familia sin generar conflictos, sin herir a nadie, sin
romper vínculos que en algún nivel todavía valoran. Y la respuesta que encuentro en mi propio camino es que los límites más poderosos no se establecen en las conversaciones difíciles, aunque a veces esas conversaciones también son necesarias. Se establecen en las pequeñas decisiones cotidianas, en decidir con cuánta frecuencia permites ciertas visitas, en decidir por cuánto tiempo esas visitas ocurren, en decidir cuándo y cómo terminas una conversación que está tomando una dirección energéticamente drenante, en decidir que no responderás cada llamada cada hora del día, en decidir que tu hogar es un espacio donde tú defines las reglas de la energía, con amor, con firmeza, con conciencia. Imagina por un momento que tienes un vaso de agua cristalina. Si agregas una gota de pintura roja, el agua cambia de color. Pero si primero el vaso está lleno de agua cristalina y agregas esa gota en la superficie, el impacto es menor. Y si el vaso tiene tapa, si tienes una forma de filtrar lo que entra, el agua permanece cristalina. Tus límites energéticos son esa tapa, ese filtro. No impiden el contacto, no crean una burbuja de aislamiento, simplemente definen qué puede entrar y en qué cantidad para que tu agua interior permanezca lo suficientemente clara para que puedas ver a través de ella, para que puedas nutrir desde ella, para que puedas moverte por el mundo con esa claridad que es tu derecho natural. Y quiero que también exploremos algo que a veces se pasa por alto cuando hablamos de estas dinámicas familiares de drenaje energético, y es el papel que nosotros mismos hemos jugado en ellas. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Porque si durante años hemos permitido ciertas dinámicas, si durante años hemos abierto la puerta sin discernimiento, si durante años hemos cedido nuestro espacio sin cuestionarlo, eso también nos da información sobre qué heridas propias están en juego. ¿Por qué permití durante tanto tiempo que el portador de la queja perpetua me usara como recipiente de descarga? Quizás porque en algún nivel necesitaba ser necesitado. Quizás porque sentía que si ponía un límite sería cruel o desconsiderado. Quizás porque aprendí desde niño que mi valor estaba en cuánto podía aguantar, en cuánto podía dar, en cuánto podía absorber sin quejarse. ¿Por qué permití durante tanto tiempo que el juez invisible dictara cómo me veía a mí mismo? Quizás porque todavía no había construido una relación suficientemente sólida con mi propio valor intrínseco, con mi propia certeza interior. Estas preguntas no son para castigarte, son para iluminar los espacios donde el trabajo de sanación todavía tiene algo por hacer. Porque al final de todo, los familiares que drenan tu energía son también espejos. Son espejos que te muestran donde aún no has consolidado algo en ti mismo. Y cuando integras eso, cuando miras ese espejo no con horror, sino con gratitud y curiosidad, el mapa de tu sanación se vuelve más claro. Las heridas que tienes que sanar se vuelven más visibles. Y el trabajo que tienes que hacer ya no parece una carga, sino una aventura de descubrimiento. Aquí quiero que observes algo muy profundo. El despertar espiritual no ocurre en el aislamiento, ocurre en el contacto, ocurre en las relaciones, en los roces, en los momentos incómodos, en las dinámicas que nos ponen a prueba. La familia, con todas sus dificultades, con todos sus patrones, con todas sus heridas compartidas y heredadas, es uno de los terrenos de práctica más ricos que existen en el camino espiritual. No porque haya que aguantar todo en nombre del amor o de la espiritualidad, sino porque cada dinámica difícil que encontramos en el vínculo familiar nos está señalando algo que está listo para ser visto, para ser sanado, para ser transformado dentro de nosotros. Y cuando hacemos ese trabajo, cuando sanamos esas heridas, cuando consolidamos esos aspectos de nosotros mismos que estaban frágiles, algo mágico comienza a ocurrir. Las dinámicas externas cambian, a veces porque las personas a nuestro alrededor cambian, a veces porque nosotros cambiamos y por eso nos relacionamos con ellos de manera diferente y eso produce respuestas diferentes. A veces porque elegimos crear distancia consciente de ciertas dinámicas y eso crea un nuevo equilibrio en el campo. Pero siempre, invariablemente, cuando hacemos el trabajo interno de verdad, el mundo exterior responde. Porque lo externo siempre es un reflejo de lo interno, siempre. Y esto me lleva a algo que quiero compartir contigo como parte de este camino de conciencia que estamos recorriendo juntos en esta conversación. El trabajo de establecer límites con la familia no termina en el acto de establecerlos. El trabajo más profundo es el de mantenerse coherente con esos límites, incluso cuando la presión para ceder es enorme. Y la presión familiar es muchas veces la presión más intensa que existe,
porque activa los mecanismos de supervivencia más primitivos. El miedo a ser rechazado por el clan, el miedo al abandono, el miedo a ser juzgado como ingrato, como frío, como mal hijo, como mal hermano, como mal nieto. Estos miedos son muy reales, tienen raíces muy profundas en nuestra psique y en nuestra historia evolutiva como especie. Y el camino espiritual maduro los enfrenta con honestidad, no los niega. Permítete sentir esos miedos, no como debilidades, sino como señales de zonas de sanación. Cuando sientes el miedo de poner un límite a un familiar que drena tu energía, ese miedo te está mostrando una herida, quizás la herida del abandono, quizás la herida del no ser suficiente, quizás la herida de la culpa aprendida. Y en lugar de dejar que ese miedo dicte tu comportamiento, en lugar de ceder el límite porque el miedo es demasiado intenso, puedes aprender a mantenerte en el límite con el miedo presente, sintiendo el miedo, pero eligiendo de todas formas desde tu conciencia, no desde tu condicionamiento. Eso es el coraje espiritual, no la ausencia de miedo, la elección consciente en presencia del miedo, la capacidad de decir, siento este miedo y al mismo tiempo reconozco que lo que está al otro lado de este límite es mi bienestar, mi proceso, mi hogar, mi campo sagrado, y eso tiene un valor que merece ser defendido, incluso cuando defender implica atravesar el malestar del miedo. Eso es la madurez espiritual en acción. No es glamorosa, no se ve iluminada desde afuera. Muchas veces se ve incómoda, torpe, imperfecta, pero es real, es auténtica y es transformadora. Aquí quiero que tomemos un momento de silencio interior. Aunque estés escuchando esto, aunque haya palabras pasando por tu mente, permítete hacer una pausa interna. Un momento donde tu conciencia simplemente se asienta en el presente, donde el ruido mental se aquieta un poco. Y desde ese espacio de quietud pregúntate, ¿hay alguien en mi vida familiar cuya energía reconozco en lo que hemos hablado hoy? ¿Hay algún patrón que reconozco y que ha estado drenando mi campo sin que yo lo hubiera visto con esta claridad antes? Y si la respuesta es sí, permítete simplemente reconocerlo, sin juicio, sin drama, sin la necesidad de hacer algo inmediatamente, solo ver, porque ver con claridad ya es en sí mismo un acto de transformación, y desde ese reconocimiento quiero que también te preguntes, ¿qué ha hecho ese drenaje a lo largo del tiempo a mi propia vibración? ¿Qué tan lejos estoy de mi propia frecuencia natural, de esa ligereza, de esa expansión, de esa claridad que es la señal de que estás en tu eje? Y si sientes que hay una distancia, si sientes que hay algo que necesita recuperarse, que necesita sanarse, que necesita ser restaurado en tu campo, ese reconocimiento también es un regalo. Porque te está mostrando exactamente dónde necesitas dirigir tu atención y tu cuidado en el tiempo que viene. El camino de regreso a tu propia frecuencia siempre empieza con un primer paso. Y ese primer paso no siempre es la gran confrontación o la conversación difícil o el límite dramático. A veces el primer paso es simplemente reconocer lo que ha estado pasando. A veces el primer paso es sentarte en silencio y decirte a ti mismo, con toda la ternura que mereces, he estado cargando algo que no era mío y hoy elijo empezar a soltarlo. A veces el primer paso es tan pequeño como decidir que la próxima visita de ese familiar que drena tu energía va a ser más corta. O que la próxima vez que llegue con su queja perpetua vas a escuchar con compasión, pero no vas a intentar resolver lo que no te corresponde resolver. O que la próxima vez que el juez invisible haga uno de sus comentarios, vas a respirar y recordar que su medida no es tu medida y su mirada no define lo que eres. Estos pequeños pasos tienen un poder transformador enorme, porque cada vez que actúas desde la conciencia en lugar desde el condicionamiento, cada vez que eliges tu bienestar energético en lugar de la complacencia automática, cada vez que honras tu campo en lugar de cederlo sin discernimiento, estás reescribiendo un patrón muy antiguo. Y esa reescritura, aunque sea gradual, aunque sea imperfecta, aunque haya momentos en que cedas de nuevo antes de volver a mantenerte, es el trabajo más real y más profundo que existe en el camino espiritual encarnado. Porque el despertar de la conciencia no ocurre solo en los momentos de meditación profunda o en los estados expandidos de percepción. Ocurre también, y quizás especialmente, en estos momentos cotidianos donde tienes que elegir entre tu verdad y tu miedo.
donde tienes que decidir si el amor que sientes por alguien incluye el amor que te tienes a ti mismo o lo excluye. Donde tienes que sostener una conversación incómoda o establecer un límite que sientes que no te van a entender y hacerlo de todas formas porque tu alma reconoce que es lo correcto. Quiero también explorar contigo algo sobre lo que ocurre dentro de estos vínculos familiares cuando los límites empiezan a establecerse, porque creo que es importante prepararse para lo que puede venir. Cuando empiezas a cambiar las reglas del juego en una dinámica que llevaba mucho tiempo establecida, hay muchas posibilidades sobre cómo el otro puede responder. Y una de las más comunes, especialmente con las dinámicas que hemos explorado hoy, es que haya resistencia. Puede haber enojo, puede haber acusación, puede haber dolor expresado de maneras que sientas como manipulación o como presión. Y quiero que estés preparado para eso, no desde el miedo, sino desde la comprensión. Cuando alguien que ha estado operando en una dinámica de drenaje energético contigo, aunque sea de manera totalmente inconsciente, de repente encuentra que las reglas cambiaron, que ya no puede entrar a tu hogar con la misma facilidad que antes, que ya no puede descargarse con la misma libertad de siempre, que ya no puede controlar tu ambiente o manipular tu estado emocional de la forma habitual, su sistema nervioso responde con alarma. Porque para ese sistema, aunque la dinámica era dañina para ti, era conocida, era predecible, era segura, en el sentido de que funcionaba de una manera que el sistema ya sabía manejar. Y cuando lo conocido cambia, el miedo emerge. Y el miedo busca cómo recuperar el control, cómo volver a la normalidad, cómo reinstalar la dinámica que le era familiar. No tomes esa resistencia como señal de que te equivocaste. No la interpretes como evidencia de que el límite fue incorrecto. Interpreta la resistencia como lo que es, la respuesta natural de un sistema que todavía no sabe cómo relacionarse contigo de una manera diferente, y desde esa comprensión compasiva puedes mantenerte firme sin endurecer el corazón. Puedes seguir amando a esa persona mientras mantienes el límite. Puedes decirle, incluso si no lo dices en voz alta, sino solo como intención interna, te amo y al mismo tiempo esto que estoy haciendo es lo mejor para los dos, aunque ahora mismo no lo puedas ver así. Porque a veces el límite que estableces con alguien que drena tu energía también es un regalo para esa persona, no inmediatamente, no de manera obvia. Pero cuando ya no pueden descargarse contigo, cuando ya no pueden extraer lo que necesitan de tu campo, se ven obligados a encontrar eso dentro de ellos mismos o a buscar ayuda genuina o a mirar sus propias heridas de frente. Y eso, aunque sea un proceso largo y a veces doloroso para ellos, es una oportunidad de crecimiento que tus límites paradójicamente les están abriendo. Permítete sentir esto. Poner límites no es abandonar a nadie, es negarse a participar en dinámicas que no sirven a la evolución de ninguno de los dos. Es elegir una forma de relacionarse que tenga más integridad, más conciencia, más respeto mutuo, aunque al principio se sienta más conflictiva que la dinámica anterior. Es confiar en que la vida sabe lo que hace cuando honras lo que realmente sientes y eliges desde ahí. Y hay algo más que quiero compartir contigo antes de cerrar este espacio de reflexión que hemos creado juntos. Algo que creo profundamente y que ha sido confirmado una y otra vez en mi propio camino y en el camino de muchas personas que he acompañado, y es que la calidad de tu relación con tu propia energía es el fundamento de todo lo demás. Tu creatividad, tu capacidad de amar, tu capacidad de contribuir, tu claridad espiritual, tu sentido de propósito, tu alegría de vivir. Todo, absolutamente todo, emerge de un campo energético que está nutrido, que está íntegro, que está en su propia frecuencia, y ese campo es tu responsabilidad más sagrada. No la responsabilidad de tus padres, no la responsabilidad de tu familia, no la responsabilidad de tu cultura o de tu religión o de tu sociedad, la tuya. Y asumir esa responsabilidad con conciencia, con amor propio, con la disposición de tomar decisiones que a veces son incómodas, pero que son coherentes con lo que realmente eres y con lo que realmente necesitas para crecer, esa es la práctica espiritual más concreta y más poderosa que existe. Cuando cuidas tu energía, cuando proteges tu espacio, cuando disiertes qué presencias permites en tu campo y con qué frecuencia, no estás siendo espiritualmente egoísta, estás siendo espiritualmente responsable. Estás reconociendo que eres el guardián de algo precioso, de algo que el mundo necesita que cuides bien, porque lo que ofreces cuando estás nutrido
tiene un poder transformador que no tiene lo que ofreces cuando estás drenado. Y el mundo necesita más presencias nutridas, necesita más seres conscientes que operen desde su centro, desde su integridad, desde su propia frecuencia, en lugar de desde el agotamiento crónico de quien se ha pasado la vida cuidando de todos menos de sí mismo. Tu hogar es sagrado, tu energía es sagrada, tu proceso de despertar es sagrado, y honrar esa sacralidad no es un lujo espiritual reservado para los que ya llegaron a algún nivel de maestría. Es una práctica disponible ahora, hoy, en este momento, en las decisiones más pequeñas y cotidianas sobre cómo cuidas tu espacio, cómo cuidas tu campo, cómo cuidas la frecuencia que has elegido sostener en tu vida. Y conforme vas integrando esto, conforme vas estableciendo esa conciencia sobre lo que permites en tu espacio y en tu campo, algo muy hermoso empieza a ocurrir. Las relaciones que son verdaderamente nutritivas, las que están basadas en el respeto mutuo y en la reciprocidad, empiezan a florecer de una manera diferente. Porque cuando no estás drenado por las dinámicas que no te sirven, tienes energía real para nutrir lo que sí te sirve. Tienes presencia auténtica para dar a las relaciones que te devuelven energía en lugar de extraerla. Tienes claridad para reconocer y agradecer lo que en tu familia sí funciona, lo que sí nutre, lo que sí eleva. Y esa claridad transforma no solo tu experiencia personal, sino también el campo de la familia en su totalidad. Porque cuando hay un ser consciente en un sistema familiar, cuando hay alguien que decide operar desde un nivel diferente de conciencia, desde un nivel diferente de responsabilidad espiritual, ese ser se convierte en un faro. No de manera impositiva, no desde la posición de quién sabe más que todos los demás, sino simplemente por el hecho de que su presencia desde la conciencia introduce una frecuencia diferente en el campo colectivo familiar. Y esa frecuencia tiene el poder de despertar algo en otros, aunque sea de manera muy lenta, muy gradual, muy sutil. No puedes controlar ese proceso, no puedes apurarlo, no puedes forzarlo, pero puedes confiar en él. Y puedes confiar en que cada vez que eliges conciencia sobre condicionamiento, presencia sobre reacción, límite sobre complacencia automática, no solo te estás transformando a ti mismo, sino que estás sembrando algo en el campo familiar que eventualmente, de manera que quizás nunca verás directamente, producirá frutos. Esa es la naturaleza del trabajo espiritual profundo. No siempre se ve, no siempre se reconoce, no siempre produce resultados inmediatos y visibles, pero tiene un poder de transformación que trasciende lo que la mente puede medir o calcular. Y tu disposición a hacer ese trabajo, tu valentía de mirar lo que hemos mirado hoy sin huir de ello, sin justificarlo, sin minimizarlo, ya es en sí misma una expresión de ese poder. Quiero que cierres este espacio que hemos compartido llevando contigo no solo información, sino una sensación. La sensación de que hay algo en ti que ya sabe, que ya reconoció en las palabras de hoy algo que conocía desde antes, desde mucho antes, pero que quizás no había tenido el permiso o la claridad o el lenguaje para nombrarlo. Ese reconocimiento es tuyo, ese saber es tuyo. No vine a enseñarte nada que ya no estuviera en ti. Vine simplemente a recordarte, a señalar algo que estaba esperando ser visto, a ofrecerte un espejo que quizás te ayude a verte con un poco más de claridad, porque en el fondo todo el trabajo espiritual que hacemos es exactamente eso, una serie de actos de recuerdo, recordar quiénes somos más allá de los condicionamientos, recordar cuál es nuestra frecuencia natural más allá de los drenajes acumulados, recordar que somos seres con el derecho inherente de vivir desde nuestra propia verdad, desde nuestro propio centro, desde nuestro propio campo de amor y de luz. Y que ese centro, esa verdad, ese campo, merecen toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, toda nuestra intención consciente. Tu hogar es el reflejo de tu campo interno, cuídalo. Cuida quién entra, cuida con qué frecuencia, cuida cuánto tiempo permanecen ciertas energías, no desde el miedo, no desde la paranoia,
sino desde la conciencia amorosa de que lo que proteges es precioso y que protegerlo es una de las formas más profundas de amarte a ti mismo y de amar genuinamente a todos los que te rodean. Estás aquí, en este momento, escuchando esto, porque hay algo en ti que está listo, listo para ver con más claridad, listo para elegir con más conciencia, listo para dar ese siguiente paso, sea cual sea, en el camino de tu propio despertar. Y ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque nadie más lo vea o lo entienda, tiene un valor espiritual que no puede ser medido. Porque cada paso que das desde tu conciencia más profunda es un acto de valentía, es un acto de amor. Es un acto de confianza en que la vida tiene sentido, en que el camino tiene dirección, en que tú mereces ocupar el espacio que viniste a ocupar en este mundo con todo lo que eres, sin reducirte, sin borrarte, sin drenarte para que otros se sientan más cómodos. No viniste a este mundo a vaciarte, viniste a florecer. Y florecer requiere raíces profundas en tu propia tierra, en tu propia verdad, en tu propio campo de energía, cuidado y nutrido con conciencia y con amor. Eso es lo que eres, eso es lo que mereces. Y eso es lo que está esperando ser vivido plenamente en cada decisión, en cada límite, en cada elección consciente que hagas desde hoy en adelante. Lo que comienzas a ver hoy no puede ser desvisto. Y eso en sí mismo es el despertar.